Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con este nuevo tema, con esta nueva práctica de la materia. Y en este caso, para la práctica 5 vamos a hacer ya una aplicación un poquito más real, ¿sí? En donde vamos a hacer uso de datos vectoriales y datos de tipo raster para calcular el potencial de generación de energía eólica en ciertas zonas o en determinadas regiones, ¿sí? Vamos a estar utilizando por aquí una metodología que yo modifiqué para un artículo que voy a estar publicando por ahí más adelante, ¿sí? Y en este caso vamos a calcular distintos tipos de potenciales que se toman en cuenta cuando se quiere saber si en una zona hay determinadas regiones en las cuales se puede producir energía eólica, ¿sí? Con cuánta cantidad, en dónde se puede producir y más o menos cuánto va a costar esa energía, ¿sí? En este caso entonces aquí tengo yo este PDF con la parte metodológica que vamos a estar utilizando. Esto yo se los voy a adjuntar en su plataforma para que tengan ahí todos los datos listos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular un potencial teórico, ¿sí? El potencial teórico es definido como aquel potencial, ¿sí?, que puede tener una zona sin tomar en cuenta ciertas restricciones. Ese potencial teórico está dado por la densidad de potencia del viento, ¿sí? Cuánta energía se puede producir por metro cuadrado, ¿sí?, en una hora. Ajá. En este caso vamos a ir desarrollando estos pasos. La densidad de potencia del viento la vamos a obtener a partir de la velocidad del viento, ¿sí? La velocidad del viento normalmente, como aquí nos dice, se expresa en metros por segundo. En este caso, para este trabajo que yo realicé, ¿sí?, la velocidad del viento se obtuvo a partir de métodos geoestadísticos. En su caso, lo que vamos a realizar es un método de regresión lineal simple, ¿sí?, para tratar de explicar cómo se comporta la velocidad del viento en función de la elevación sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese proceso de regresión lineal simple, que es algo un poquito diferente a lo que yo hice. Y después, con esta ecuación que tenemos aquí, esa velocidad del viento que vamos a calcular, ¿sí? Normalmente los datos meteorológicos están dados a una altura o se toman a una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra. En este caso la información que yo les voy a brindar es de velocidad del viento a una altura de 10 metros. Pero normalmente para los sistemas de energía eólica esa velocidad del viento, se debe de escalar a la altura a la cual operan las turbinas eólicas, ¿sí? Para esto, pues nosotros vamos a escalar esa velocidad del viento a una altura de 100 metros, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer con esta ecuación. Ya más cuando vayamos haciendo el ejercicio lo voy a ir explicando paso a paso, ¿ok? Después que tengamos esa ecuación, ese escalamiento, de la velocidad del viento, lo que vamos a realizar es calcular la densidad de la potencia del viento a partir de esta otra ecuación, ¿sí? Acuérdense, dijimos que la densidad de potencia del viento es aquella potencia que tiene el viento por unidad de área, ¿sí? Y entonces esa potencia se mide por watts metro cuadrado, ¿sí? Los watts que se pudieran generar en una hora por metro cuadrado, ¿ok? Eso es el potencial teórico, ¿sí? Después, otro potencial que se utiliza para determinar si en una zona es factible generar energía eólica o no, es el potencial geográfico, ¿sí? El potencial geográfico nos va a indicar el total de superficie apta para instalar parques productores de energía eólica, ¿sí? El potencial geográfico es muy importante porque hay unas zonas en las que se puede generar energía y hay otras en las que no, ¿sí? Y eso está dado por distintos criterios. Esos criterios que nosotros vamos a estar trabajando son la elevación, las pendientes, ¿sí?,
el tipo de uso de suelo, como aquí lo estamos viendo, ¿sí? Y nada más. Con respecto a eso vamos a estar generando esas restricciones, ¿sí? Todos estos datos ustedes ya los tienen, el dato de uso de suelo, ya lo tienen en sus datos que les pasé desde el inicio del semestre, ¿ok? Entonces, después del potencial geográfico vamos a calcular el potencial técnico, ¿sí? Y aquí lo vamos a hacer a partir de la energía eólica que se espera que se genere anualmente en esas zonas en las cuales es apto instalar parques de energía eólica, ¿sí? Esa energía anual se calcula a partir del potencial técnico y el tiempo, ¿sí? El potencial técnico pues nada más es, en este ejercicio lo vamos a hacer como la multiplicación de la densidad de la potencia por el potencial geográfico, ¿sí? Conocer en esas zonas que sí son aptas para instalar parques eólicos, cuánta densidad de potencia se producirá, ¿sí? Y el tiempo en el que comprende un año completo en horas, ¿sí? En este caso, pues un parque eólico estaría funcionando los 365 días del año, entonces por eso se utiliza este tiempo, ¿sí? Para tener un estimado anual de cuánta energía se pudiera producir. Ajá. Y finalmente por ahí vamos a estar calculando también un potencial económico, que es determinar, ¿sí?, cuánto va a costar la energía generada, ¿sí?, si es rentable o no es rentable. Y para eso vamos a ocupar esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es utilizar datos, ¿sí?, que tenemos aquí, datos de referencia, en donde se utilizan ciertos factores como los costos para saber si es rentable o no la producción de energía eólica, ¿sí? Y aquí tenemos la descripción de cada uno de esos parámetros, por ejemplo, O y MT, que son los costos de operación y mantenimientos producidos durante el tiempo de vida de la turbina, cuánto va a costar operarla y darle un mantenimiento a esas turbinas, ¿sí? FT, que corresponde a los gastos de combustible, ¿sí?, por año. En el caso del combustible, pues no se utiliza en los sistemas eólicos, ¿sí?, entonces no se considera. Y tenemos también lo de la energía anual, perdón, que ya lo explicamos, y el tiempo de vida de la planta eólica, y también la tasa de descuento en porcentaje, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues nosotros vamos a obtener un potencial económico que nos indique qué tan rentable es la energía, producir energía en ese sitio o no producirla, ¿sí? Si va a costar cara o va a costar barata, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos nosotros vamos a estar generando pues ese ejercicio, ¿sí?, para que ya sepan aplicar algunas de las herramientas que hemos estado viendo a lo largo del curso en una situación pues real, ¿sí? En este caso vamos a estar utilizando datos de tipo vectorial y datos de tipo raster para generar este proceso, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer, si recuerdan por ahí en la práctica pasada trabajamos a nivel municipal, ¿sí? En este caso vamos a trabajar a nivel estatal, porque los datos que tenemos de uso de suelo y vegetación tienen una escala 1/250,000. Si trabajamos con el municipio que habíamos seleccionado, el cálculo de los potenciales puede quedar muy restringido, ¿sí? No tenemos una buena resolución o una buena finura espacial, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ocupar datos a nivel estatal. Lo primero que voy a hacer es irme aquí a ArcMap y voy a cargar un archivo en donde yo tengo puntitos con los valores de la velocidad del viento, ¿sí?, un promedio anual para el año 2018. Ese archivo shape yo se los voy a estar proporcionando en la plataforma, ¿sí?, para que ya lo tengan listo por ahí. Entonces voy a cargar aquí mi archivo, ¿sí?, y tenemos una malla de puntos que son los datos meteorológicos, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí están los puntitos. Cada puntito tiene un valor en la velocidad del viento para el año 2018, ¿sí?
Aquí se ven los valores para la velocidad del viento. Esa malla que tenemos aquí es a nivel nacional, es decir, todo México, y tiene información para parte también del territorio marítimo. En este caso, ¿sí?, estos puntitos que les estoy proporcionando son datos obtenidos de un modelo de reanálisis, ¿sí? Un modelo de reanálisis es un modelo desarrollado, ¿sí?, un modelo donde se realizan estimaciones de ciertos parámetros a partir de observaciones in situ, es decir, de estaciones meteorológicas en la superficie terrestre, ¿sí?, y también de mediciones de satélites y de modelos meteorológicos, ¿sí? Entonces, en conjunción de todos esos valores se realizan estos modelos de reanálisis, estas estimaciones que tienen una cobertura espacial muy buena, ¿sí?, es decir, para todo el planeta, y tienen medidas tanto por día, mensuales y anuales, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando no tenemos la oportunidad de descargar datos meteorológicos de una estación meteorológica como tal, si o no tenemos la oportunidad de obtener datos históricos, pues en este caso un modelo de reanálisis puede suponer una buena opción para trabajar esos datos, ¿sí? En este caso, pues entonces, si se dan cuenta, la malla está muy bien definida, ¿sí? Es una malla, una cuadrícula muy bien definida, y nosotros vamos a tratar de relacionar estos valores, ¿sí?, con la elevación. Estos valores que tenemos aquí están a una altura de 10 metros, ¿sí? Acuérdense que los vamos a escalar. Para esto, pues vamos a trabajar nada más con la zona o el estado que tienen seleccionado cada uno de ustedes, ¿sí? Por ahí, lo que yo voy a hacer es cargar un shape también de el límite de mi estado, ¿sí? Ese shape lo trabajamos en su práctica 1, y voy a cargar aquí yo el shape que se llama EDO SLP UTM, ¿sí? Lo voy a agregar y voy a cerrar esto, ¿sí? Esta es la región con la que yo voy a trabajar para realizar el cálculo de mi potencial eólico, ¿sí? Nada más a nivel estatal. Lo primero que voy a hacer es verificar el sistema de referencia en el cual están estos datos de velocidad de viento, ¿sí? No tenemos un sistema de referencia como tal, sin embargo, de donde yo los obtuve, se maneja el sistema de referencia WGS84, entonces, antes que nada, le voy a asignar un sistema de referencia a estos puntitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no le dejamos un sistema de referencia, pues va a ser difícil que podamos realizar el recorte. Entonces, para esto, lo que voy a realizar es aquí abrir el Arc Toolbox, ¿sí? En el Arc Toolbox me voy a ir a la cajita de Data Management Tools, Projections and Transformations, y vamos a utilizar la herramienta de Define Projection. No tenemos ningún sistema de referencia para este archivo, lo vamos a definir, ¿sí? Voy a dar doble clic y en la parte de Input Dataset voy a colocar mi archivo de velocidad del viento, y en el sistema de coordenadas, ¿sí?, voy a seleccionar de la carpetita de geográfico, en la carpetita del mundo, el sistema de WGS 1984, ¿sí? Ya que lo tengo seleccionado, voy a dar a aceptar y OK. Entonces, voy a cerrar esto. Sí, este error me lo marcó porque tengo cargado los archivos de UTM, ¿sí? Voy a cerrar esto, y esto ya debe de tener el sistema de referencia WGS 1984, ¿sí? Este estado proyectado en UTM, ¿sí?, si yo checo también la proyección, debe de estar con una proyección UTM bajo el datum WGS 1984. Entonces los dos archivos coinciden en el sistema de referencia. Ahora sí podemos realizar el recorte, ¿sí? Para realizar el recorte me voy a regresar aquí al Arc Toolbox,
en la cajita de Analysis Tools, Extract, y voy a abrir la herramienta de Clip. En Input Features vamos a colocar los puntitos de la velocidad del viento, ¿sí? Y los vamos a recortar con el límite de nuestro estado. En este caso, en la carpetita de Output Feature Class voy a guardar mis nuevos puntos, ¿sí? Los voy a guardar igual, con el mismo nombre, velocidad del viento 2018, nombre de mi estado y proyección. En este caso los puntos van a quedar en latitud, longitud, por eso yo le tengo ahí LL, ¿sí? Vamos a guardar los puntitos y vamos a dar OK, ¿sí? Entonces se va a realizar ahí el recorte. Posteriormente este recorte lo que voy a hacer es proyectarlo, ¿sí? Aquí están mis puntitos, nada más de la parte del estado de San Luis Potosí, ¿sí? Ya que tengo estos puntitos, dijimos que los vamos a proyectar, perdón. Entonces voy a eliminar estos, ya no me van a servir de nada. Y ahora sí, esto lo voy a proyectar a UTM como este archivo, ¿sí? Me regreso a la cajita entonces de Data Management Tools, Projections and Transformations, y voy a abrir la herramienta de Project. Recuerden que si tienen la versión de ArcMap 10.2 tienen que entrar a la cajita que diga aquí Feature y seleccionan Project, ¿sí? Bien, voy a colocar en Input Dataset o Feature Class el archivo que quiero proyectar. En este caso pues debe de ser el archivo de los puntos de velocidad del viento para San Luis Potosí. En mi caso ustedes seleccionan los de su estado. En las opciones de la carpeta de Output Dataset vamos a guardar el archivo con un nuevo nombre. Lo voy a guardar con el mismo que ya tenía, solamente voy a cambiar la proyección a UTM, ¿sí? Guardo y defino ahora sí el sistema proyectado. Me voy a las opciones de las proyecciones, ¿sí? Yo aquí ya tengo mi sistema de la zona UTM 14, que es a la cual pertenece San Luis Potosí. Pero ustedes lo van a tener que definir en la carpetita de Project Coordinate System, proyección UTM, del datum WGS 1984 para el hemisferio norte, y van a seleccionar su zona UTM que corresponda a su estado, ¿ok? Ya que tenemos eso, pues van a dar a aceptar. Ahí está mi zona UTM y voy a dar OK para realizar la proyección, ¿sí? Listo, aquí está mi proyección. Voy a eliminar este archivo que ya no me va a servir, y ahora sí tengo mis datos en UTM, ¿sí? Para ver la proyección UTM en esos datos voy a abrir un nuevo documento en blanco, no voy a guardar ningún cambio, y aquí en este nuevo documento en blanco lo que voy a hacer es cargar esos dos archivos que tenía aquí, los puntos ya proyectados y el límite de mi estado, ¿sí? Entonces, cargo el límite de mi estado en UTM y cargo mis puntitos que acabo de proyectar, ¿sí? Aquí están. Listo, ¿sí? Ahora sí, ya tenemos coordenadas en metros. Bien, el primer paso entonces que vamos a estar utilizando para el potencial eólico es calcular el potencial teórico, ¿sí? Este potencial teórico, lo primero que tenemos que hacer es realizar un raster en donde hagamos una estimación de la velocidad del viento, ¿sí? Y esa estimación la vamos a hacer nosotros a partir de una regresión lineal simple, ¿sí? Bien, aquí tengo una imagen que obtuve de internet en donde se explica este método de regresión lineal simple, ¿sí? De cualquier manera, por ahí en la plataforma les voy a adjuntar unos videos que me parecieron muy interesantes en donde se explica cómo funciona esta parte de la regresión lineal simple, ¿sí? Yo aquí les voy a dar una explicación muy breve, pueden ver esos videos por si no queda algo claro, ¿ok? En este caso, un método de regresión lineal simple es un método que nos va a ayudar a realizar estimaciones o predicciones, ¿sí? A partir de otra variable, ¿sí? El método de regresión lineal simple
nos va a servir para tratar de explicar esa relación que hay de una variable dependiente con respecto a una variable independiente, ¿sí? En este caso, normalmente la ecuación de regresión lineal simple, ¿sí?, se da de esta manera. Esta es la forma general de la ecuación, en donde y es una variable dependiente, ¿sí?, la variable que queremos estimar. Y en donde x es una variable independiente, que es la variable con la cual vamos a estimar la variable dependiente. Y se le conoce variable dependiente porque depende de x, que es una variable que no depende de ninguna otra cosa. En el caso de beta 0 y beta 1, ¿sí?, son constantes que nos van a ayudar a determinar o a explicar esa variable de la velocidad del viento, ¿sí? En este caso, para nosotros y va a ser la variable dependiente, que es la variable que queremos explicar, la cual es la velocidad del viento. ¿En función de qué lo queremos explicar? En función de la elevación sobre el nivel medio del mar, que sería la variable x, la variable independiente. Vamos a ver si hay una explicación entre la elevación en función, perdón, la velocidad del viento en función de la elevación, ¿sí? Beta 0 y beta i son coeficientes constantes, dijimos. Beta 0 es una constante que no varía, la vamos a llamar intercepto, ¿sí?, y es la intersección de la recta o la línea de tendencia que tenemos aquí de nuestros datos con respecto al eje de la variable dependiente. Y en la variable B1, que en este caso sería la pendiente, pues va a ser la pendiente de esta línea de tendencia que vamos a encontrar en nuestros datos, ¿sí? En función de esos valores, entonces vamos a explicar nosotros la velocidad del viento, cómo se comporta con respecto a la elevación del territorio, ¿sí? Esa fue una explicación muy rápida, ¿sí? Como les dije anteriormente, les voy a dejar unos videos explicativos de la regresión lineal simple para que esto quede todavía más claro, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos los valores de la variable y o la variable dependiente, que son estos puntitos de velocidad del viento, ¿sí? Nos faltan ahora los datos de la variable x, que sería la elevación. ¿Cómo vamos a obtener la elevación? Pues a partir de un modelo digital de elevación, ¿sí? Para eso voy a abrir una nueva pestañita aquí en mi navegador y voy a entrar a la página del INEGI, en donde descargamos los modelos digitales, ¿sí? Entonces directamente aquí en mi barra de búsqueda voy a teclear SEM INEGI, ¿sí? Voy a dar enter y voy a entrar a esta página del continuo de elevaciones mexicano 3.0, ¿sí? Fue el mismo paso que realizamos para la práctica anterior, solamente que en la práctica anterior trabajamos a una escala de carta topográfica, ahora vamos a trabajar a una escala estatal, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que en el servidor aquí de los mapitas, donde puedo descargar mi información, voy a tratar de llenar estos datos de las opciones de descarga para que mi modelo digital quede a una resolución de 30 metros, ¿sí? Vamos a descargar por cobertura geográfica, en este caso pues va a ser por estado. Ustedes pueden seleccionar su estado directamente del mapita o de las opción de la lista desplegable de los estados que tenemos por aquí, ¿sí? Yo voy a seleccionar aquí San Luis Potosí y voy a descargar esta opción del modelo digital de elevación a 30 metros, ¿sí? Yo aquí ya lo tengo descargado, mi modelo digital de elevación, y lo único que voy a hacer es que esta carpeta comprimida pues la voy a descomprimir. Voy a extraer los ficheros en mi carpeta de la práctica 5, ¿sí? Este modelo digital de elevación pues es el que vamos a ocupar para realizar nuestra regresión lineal simple, ¿sí? Aquí ya se descargó mi modelo digital de elevación. Me voy a regresar aquí a ArcMap
y voy a cargar ese modelo. Ajá. Aquí está mi modelo a 30 metros en un formato BIL. Lo voy a cargar. Lo voy a cerrar. Esto está en ITRF 1992. ¿Sí? Voy a apagar estas capas. Ahí está mi modelo. Y lo que voy a hacer primero es proyectar el modelo. ¿Sí? Para eso, nos vamos a ir a la cajita de Data Management Tools, Projections and Transformations. ¿Sí? Si tienen la versión de ArcMap 10.2, pues van a entrar aquí a la cajita de raster y vamos a abrir Project Raster. ¿Sí? Esto también aplica para la 10.5. En este caso, aquí en la herramienta de Project Raster, en Input Raster, vamos a colocar su modelo digital de elevación. ¿Sí? Directamente lo que vamos a hacer es cambiarle el sistema geográfico y el sistema proyectado. Ajá. Entonces vamos a realizar todo en un solo paso. Para eso lo que voy a hacer es primero guardar en Output Raster Dataset mi raster que se va a generar como dato de salida. Lo voy a guardar como MDE, nombre de mi estado y proyección. En mi caso ya va a quedar directo a UTM. ¿Sí? Voy a guardar y en Output Coordinate System lo que voy a hacer es seleccionar el sistema de coordenadas UTM en su zona correspondiente al estado para el sistema o el datum WGS 1984. Yo ya lo tengo aquí listo, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que hacer es irse a la carpetita de Project Coordinate System, UTM, WGS 1984, hemisferio norte y seleccionar su zona UTM. En este caso, directamente estamos cambiando este sistema ITRF a WGS 1984 y posteriormente pues lo vamos a proyectar a UTM. ¿Sí? Ya que tengo esto, voy a dar a aceptar. Automáticamente les debe de aparecer la transformación geográfica necesaria para cambiar el sistema geográfico a WGS 1984. ¿Sí? Y ya que tenemos todo esto, vamos a dar OK y vamos a esperar a que se realice la proyección. Es importante que cuando trabajen con raster, ¿sí?, la carpeta en la cual estén trabajando o la ruta en la cual estén trabajando no tenga espacios en los nombres, ¿sí? Por ejemplo, si aquí mi carpeta se hubiera llamado 2019 espacio 2020 espacio 2, ¿sí?, es probable que al generar el raster me marque un error. Entonces, si tienen alguna carpeta con algún espacio en los nombres, quiten el espacio, sustitúyanlo por un guión bajo o un guión medio para que no les ocurra ese error. ¿Sí? Ya que tengo esto listo, aquí ya se completó mi proyección, voy a cerrar, ya está el archivo proyectado, ¿sí? Y voy a remover esto. Voy a prender los puntitos. En este caso, lo que yo quiero saber es, de cada puntito, vamos a simularlo como si fuera una estación meteorológica, ¿sí? De cada puntito yo quiero obtener la elevación, ¿sí? ¿Qué elevación hay en ese puntito para saber si puedo explicar mi velocidad del viento en función de la elevación del territorio, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Vamos a escoger este puntito como ejemplo, ¿sí? Aquí tengo yo en esta parte mi puntito de la estación meteorológica simulada y el píxel en el cual cae en ese puntito, ¿sí? Acuérdense, el puntito tiene valores de velocidad del viento. Ahí está, velocidad del viento en ese punto, 3.27 metros por segundo anual para el 2008, ¿sí? La elevación en ese puntito está dada por este píxel y nos dice que es de 2578 metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es que en mi tablita de atributos me aparezca la elevación, perdón, la velocidad del viento y enseguida qué elevación hay en esa estación meteorológica, ¿sí? Para poder realizar la
relación. Para eso tenemos que hacer como una especie de intersección, como lo que hacíamos en prácticas pasadas, para obtener en este puntito el valor de este píxel de elevación, ¿sí? Para eso vamos a ocupar una herramienta, ¿sí? No vamos a hacer conversiones de raster a punto como lo hicimos en prácticas pasadas, sino que vamos a hacerlo más directo, ¿sí? Para eso me voy a ir a la cajita de Spatial Analysis Tools, en la cajita de Extraction, y vamos a utilizar la herramienta que dice Extract Values to Points, ¿ok? Entonces esta herramienta que se llama Extract Values to Points nos va a servir para realizar esa intersección. Voy a abrir la herramienta, voy a colocar en Input Point Features los puntos que me van a servir como base, ¿sí? Para definir aquellas localizaciones de las cuales yo quiero extraer el valor del píxel en el que caiga ese punto, ¿sí? Y en el Input Raster pues voy a seleccionar mi dato de elevación, que es el MDE, ¿sí? En Output Point Features voy a guardar los nuevos puntitos que se van a generar, ¿sí? Entonces en la carpetita y en mi carpetita de la práctica 5 voy a guardar esto como velocidad viento, guión bajo, elevación, nombre de mi estado y proyección, ¿sí? Guardo el nombre del archivo y doy OK, ¿sí? Y simplemente voy a esperar a que se generen esos nuevos puntos. Ahí ya se generaron, ¿sí? Voy a apagar mi raster. Y ahora sí, para estos puntos voy a abrir mi tablita de atributos. Tengo el valor de la velocidad del viento y la elevación para ese punto. Por ejemplo, en este primer punto yo tengo una velocidad del viento de 3.16 metros por segundo. Y la elevación en ese punto nos da un valor de 1699 metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Esto me va a servir entonces a mí para realizar mi regresión lineal simple, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es trabajar estos datos en Excel, ¿sí? Para eso voy a cerrar esta pestañita, voy a cerrar ArcMap para que no haya ningún problema, ¿sí? No voy a guardar ningún cambio por el momento y voy a abrir un nuevo libro de Excel. Entonces aquí en este libro de Excel voy a cargar mi archivo DBF, el cual contiene esos datos que me van a servir de velocidad del viento y elevación, ¿sí? Bien, para eso yo me voy a ir aquí al menú de archivo, abrir, ¿sí? Y en esta parte de abrir archivo me voy a ir a mi carpetita de la práctica 5 y lo que voy a hacer es cargar el archivo DBF de esos puntitos que acabo de generar con velocidad del viento y elevación. Para buscar los archivos DBF, aquí en la opción de todos los archivos, yo me voy a ir a la opción que dice archivos DBase y voy a cargar el archivo DBF de ese último shape que generamos, ¿ok? Voy a cargar y ahí está. Tengo los valores del identificador de cada punto, ¿sí? Tengo el valor de la velocidad del viento y el valor de la elevación, ¿sí? Antes que nada lo que voy a hacer es guardar este archivo como un archivo de Excel, ¿sí? Ahí en mi carpetita de la práctica 5. Voy a dejarle el mismo nombre, lo único que voy a hacer es que voy a verificar que el tipo de archivo que esté ocupando para guardar sea libro de Excel, ¿sí? Guardo y ahora sí vamos a generar por ahí la regresión lineal simple de una manera muy sencillita, ¿sí? No me voy a meter en a profundidad para realizar esta regresión lineal simple. Lo voy a hacer de la manera más sencilla para que no se tarden tanto en realizar la práctica, ¿sí? Aparte de todos los pasos que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es cambiar el rótulo de este campo a velocidad del viento. Entre paréntesis le voy a poner la unidad, que es metros sobre segundo. Y el otro campo que dice Raster Value lo voy a cambiar a elevación,
y entre paréntesis metros sobre el nivel medio del mar, ¿sí? Que es la unidad a la cual se dan esos datos de elevación. Y para hacer mi regresión lineal simple de la manera más sencilla, voy a generar un gráfico a partir de estos dos puntos, en donde dijimos la variable y es la variable dependiente, la variable que queremos explicar, la variable x es la variable independiente, ¿sí? Con la cual queremos explicar la velocidad del viento en este caso. Queremos explicar la elevación, ¿sí? La velocidad del viento, perdón, a partir de los datos de elevación. Vamos a ver si hay una relación. Bien, voy a insertar aquí en una nueva celda un gráfico del tipo de gráfico de dispersión, ¿sí? En esta parte, el gráfico de dispersión, vamos a ver, aquí está, perdón, gráfico de dispersión, y voy a utilizar nada más los puros puntitos, ¿ok? En esta parte, aquí se realizó una graficación de todos los elementos. Voy a eliminar esto y nada más voy a seleccionar los de velocidad y elevación, ¿sí? Bien, voy a dar clic derecho sobre mi gráfico, seleccionar datos, ¿sí? Y en la parte de la selección de datos voy a quitar estas series que tengo aquí, ¿sí? Voy a agregar una nueva serie en la cual a esta serie le voy a poner por nombre velocidad del viento. En los valores X vamos a tomar como referencia los valores de la variable independiente. En este caso, pues la variable independiente para nosotros es elevación, ¿sí? Entonces en X yo voy a colocar los valores de la elevación, ¿sí? Voy a seleccionar esos valores de elevación, todas las celdas ahí que tienen los valores de elevación, ¿sí? Ya que tengo esto, voy a dar enter, y en los valores Y de la serie voy a seleccionar todos los valores de la variable dependiente, es decir, la variable que yo quiero explicar a partir de la elevación. En este caso, en Y, yo voy a seleccionar todos los valores de la velocidad del viento, ¿sí? Ya que tengo esto, pues voy a dar enter y aceptar. Bien, ahí en esta parte lo que voy a hacer es dar clic al botoncito de aceptar y ya se generó mi gráfico, ¿sí? Aquí está mi gráfico con los puntitos, ¿sí? Si no alcanzan a ver ahí bien sus puntitos, lo que vamos a hacer entonces pues es cambiar el tamaño de los puntitos para que no queden tan grandes, ¿sí? Lo que yo voy a hacer aquí es dar clic derecho, vamos a ver, para seleccionar todos los puntos. A ver, aquí directamente en la opción de diseño debe de estar esa parte para cambiar el tamaño de la forma, ¿sí? Entonces en estos puntitos voy a seleccionarlos, dar clic derecho y me voy a ir a la opción aquí de dar formato a serie de datos, ¿sí? Y en la opción de el polígono vamos a ver si podemos cambiar el tamaño porque están muy grandecitos esos puntos. Me parece que no los podemos cambiar. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos observando es esa relación que hay entre los valores de velocidad del viento, ¿sí? Con respecto a la elevación, ¿sí? Lo que vamos a realizar ahora es ese cálculo, como lo teníamos aquí, de la línea de tendencia, que nos va a ayudar a conocer el valor del intercepto y la pendiente, para ver qué tanta correlación hay entre esos dos valores, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer aquí es en el gráfico dar clic derecho y
perdón, selecciono el área del gráfico, doy clic derecho y voy a dar clic aquí en la opción que dice formato de línea de trazado. No, perdón, esto no es, ¿sí? Nos vamos a ir aquí, perdón, al diseño, y en esta parte del diseño voy a agregar un elemento al gráfico, ¿sí? Y vámonos a la opción que dice línea de tendencia. Voy a agregar una línea de tendencia de forma lineal, ¿sí? Que es lo que queremos para nuestra regresión lineal simple. Ahí está mi línea de tendencia, si se alcanza a notar, ¿sí? Esa línea de tendencia sería pues la línea ideal de correlación que deberían de tener estos dos datos, ¿sí? Mientras más cercanos estén los puntitos a esa línea de tendencia, pues más correlación hay entre las dos variables. Mientras más alejados, como son estos puntos, quiere decir que hay menos correlación, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora entonces es que vamos a conocer cuál es el error medio cuadrático y cuál es la ecuación de esa línea de tendencia. La ecuación de esa línea de tendencia nos va a dar como resultado esta línea, ¿sí? Esta ecuación, perdón, en función del intercepto, la pendiente y la variable independiente, ¿ok? Y el valor de R cuadrado nos va a indicar qué tanta correlación hay entre los datos. Si el valor es cercano a 0 o igual a 0, no hay correlación. Si el valor es cercano a 1 o igual a 1, pues es una correlación muy buena, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer ahora aquí en esta parte de la línea de tendencia es dar clic derecho sobre la línea de tendencia, dar formato a línea de tendencia, ¿sí? Y en esta opción de el formato de la línea de tendencia, lo que voy a hacer es activar las casillas en la opción de presentar ecuación del gráfico. Aquí está mi ecuación, si se dan cuenta, y presentar el valor R cuadrado en el gráfico, ¿sí? Bien, ya tengo esos dos valores. Voy a cerrar esto y aquí está lo que me interesa a mí, ¿sí? Esta es mi línea, mi ecuación, perdón, de la línea de tendencia, y me va a indicar esa regresión lineal simple. ¿Cómo yo puedo explicar la velocidad del viento, que es y, en función de la elevación, que es x? Tenemos el valor de la pendiente, ¿sí? Y el valor del intercepto, ¿ok? El intercepto lo vamos a encontrar aquí, que es 1.558, y el valor de la pendiente es en función de esta distancia, ¿sí? ¿Cuál va a ser la pendiente? Estos datos de intercepto y pendiente se obtienen a partir de distintos métodos, como en el caso de la pendiente, la covarianza o la variancia, y en el caso del intercepto, un método que se llama mínimos cuadrados, ¿ok? Esto ya lo calcula aquí el gráfico de Excel, ¿sí? R cuadrado a mí me está diciendo que tengo un valor de 0.69, es decir, un 69% de correlación entre las dos variables, ¿sí? Lo más ideal para R cuadrada es que esté muy cercano al valor de 1, quiere decir que hay mayor relación entre las dos variables, pero pues vamos a decir que un 69% es una correlación aceptable de cierta manera, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación, yo voy a aplicar esta ecuación de regresión lineal simple a mi modelo digital de elevación, ¿sí? Esta ecuación es muy importante para realizar el proceso de la regresión lineal simple, ¿sí? En el caso de nuestro modelo digital de elevación, nos vamos a llevar esta ecuación, ¿sí? Me voy a copiar estos valores sin el y, ¿sí? Porque el y es lo que quiero explicar. Voy a copiar esa ecuación, me voy a regresar a ArcMap, ¿sí? Y ahí en ArcMap vamos a realizar un raster entonces de velocidad del viento en función de nuestro raster de la elevación, que es el modelo digital de elevación, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos abierto aquí ArcMap, vamos a cargar nuestro raster con valores de elevación, ¿sí? Que es el modelo digital proyectado en UTM, ¿ok?
Bien, para realizar el proceso de regresión lineal simple nos vamos a ir aquí a la cajita de Spatial Analysis Tools. Nos colocamos en la cajita de Map Algebra y vamos a abrir la herramienta de Raster Calculator. Aquí en Raster Calculator es donde vamos a aplicar esa ecuación de regresión lineal simple que obtuvimos directamente aquí de Excel, ¿sí? Bien, entonces, ya que había copiado mi ecuación, voy a pegarla aquí en ArcMap, ¿sí? Y acuérdense, lo que vamos a calcular es la velocidad del viento en función de los valores de elevación, ¿sí? Entonces, no incluimos aquí Y porque Y pues va a ser el archivo que se va a generar, ¿sí? Tenemos aquí el valor de la pendiente que es 0.0008 y también tenemos el valor del intercepto, ¿sí? Y tenemos la variable independiente que es X. La variable independiente para nosotros va a ser la elevación, que en este caso pues está reflejada en nuestro archivo del modelo digital para nuestro estado. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que de esta ecuación esa X yo la voy a eliminar, ¿sí? Voy a agregar un signo de multiplicación y voy a seleccionar mi modelo que tiene los valores de elevación, ¿sí? Entonces, esto sería como lo teníamos anteriormente, la pendiente por la variable independiente más el intercepto. Esto nos va a dar como resultado la variable dependiente que es Y, o la velocidad del viento en metros por segundo, ¿sí? Ya que tenemos listo esto, vamos a guardar nuestro nuevo archivo en la ventanita, en la opción, perdón, de Output Raster, y ese raster yo lo voy a guardar como velocidad del viento, VV, ¿sí? Ahí abreviado, nombre de mi estado, ¿sí? Y año, lo voy a poner ahí, 2018. ¿Sí? Ya que tengo esto, voy a guardar mi archivo y voy a dar OK. Ese es el proceso de regresión lineal simple, ¿sí? Como les mencionaba, aquí lo hicimos de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿sí? Nada más para los fines de la práctica, para no tardarnos tanto. Lo ideal es hacer este proceso pues con más cuidado, calculando los interceptos y la pendiente de manera que apliquemos el método de mínimos cuadrados y el de covariancia y varianza, ¿sí? Bien, entonces aquí ya nos produjo nuestro raster con los valores de velocidad del viento. Si se dan cuenta, el raster no cambia para nada. Aquí tengo el de la elevación, lo voy a apagar. No cambia el raster, sin embargo, los valores sí cambia totalmente. De tener valores de elevación desde los menos 8 metros hasta los 3182, ahora tenemos valores de velocidad del viento que van de 1.55 hasta 4.10 metros por segundo en mi caso, ¿sí? Esto ya está en metros por segundo, ya es velocidad del viento. Si yo agrego una rampa de color aquí, ¿sí? Lo que voy a ver es que en los tonos azules tengo los valores de velocidad del viento más bajos y en los tonos rojitos, ¿sí? En los tonos amarillos tengo pues los valores más altos de velocidad. Aquí yo ya puedo ver que en el caso de San Luis Potosí, la zona altiplano es la que representa los mejores valores de velocidad del viento y también la zona centro, ¿sí? Ya para la zona media y la zona huasteca, la velocidad del viento disminuye, ¿sí? Esto puede deberse a la zona y a la vegetación que hay. Entonces, de esta manera ustedes deben de obtener un raster que represente pues estos valores de velocidad del viento ya en función de la elevación, ¿sí? Me voy a regresar ahora aquí al libro de Excel, al PDF, perdón, de los cálculos de los potenciales, ¿sí? Ya tenemos el valor de la velocidad del viento. Acuérdense que les dije que estos valores están a una altura de 10 metros sobre la superficie o a partir de la superficie, ¿sí? En este caso vamos a escalar, ¿sí? Como lo dice aquí, esa velocidad del viento de una altura de 10 metros a 100 metros, ¿sí?
En nuestro caso, para esta práctica lo vamos a hacer a una altura de 100 metros. Para eso yo voy a ocupar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es la que nos va a ayudar a transformar o a escalar la velocidad del viento a una altura mayor, y se fundamenta en la ley de potencia, en la ecuación de la ley de potencia, ¿sí? En este caso, la velocidad a una altura requerida, que en nuestro caso va a ser 100 metros, ¿sí?, es igual a la velocidad del viento a una altura de referencia, que en este caso es la velocidad que tenemos a una altura de 10 metros, por la altura, requerida entre la altura de referencia. Entonces aquí sería 100, que es la altura requerida, y la altura de referencia 10 metros, ¿sí? Y por el coeficiente de rugosidad en este caso. Es el exponente de rugosidad del viento. Ese exponente nos va a indicar, ¿sí?, qué tanto va a variar la velocidad del viento dependiendo de distintos factores, por ejemplo, como la vegetación, ¿sí?, distintos tipos de uso de suelo, pendientes, etcétera, ¿sí? Ese coeficiente de rugosidad es muy importante para obtener ese nuevo valor de la velocidad del viento ya escalada a una altura mayor. Entonces, para calcular ese coeficiente de rugosidad, lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación. Como nosotros estamos calculando, ¿sí?, una velocidad del viento a una altura de 100 metros, o lo vamos a requerir calcular a una altura de 100 metros, esta ecuación que tenemos aquí se puede utilizar cuando la altura a la cual se quiere calcular la velocidad del viento es mayor a 100 metros, mayor o igual, ¿sí? En dado caso que se quiere escalar una altura menor de 100 metros el viento, entonces se utilizan los valores de referencia como los que tenemos en la tablita, ¿sí?, en donde esos valores del exponente de rugosidad pues van a depender del uso de suelo o del tipo de terreno, ¿ok? Nosotros vamos a aplicar directamente esta ecuación que tenemos aquí. Bien, para eso nos vamos a regresar aquí a ArcMap, ¿sí? Vamos a abrir otra vez la herramienta de Raster Calculator y vamos a aplicar esta ecuación, ¿sí? Vamos a primero abrir los paréntesis generales de toda la ecuación. Entonces abro y cierro paréntesis, y dentro de esos paréntesis voy a abrir y cerrar otros paréntesis para englobar esta primera operación de la división, ¿sí? 0.37 menos 0.088, que son constantes, por el logaritmo natural de la velocidad del viento a la altura de referencia, que es decir, a la altura de 10 metros, ¿sí?, que es la que tenemos aquí en nuestro raster que acabamos de generar a partir del método de regresión lineal simple, ¿ok? Entonces, dentro de esos paréntesis voy a colocar lo siguiente: 0.37 menos 0.088 por el logaritmo natural de aquí de las funciones y condicionales o operadores. Voy a seleccionar ln, que es logaritmo natural, y dentro de los paréntesis del logaritmo natural vamos a colocar la velocidad del viento a la altura de 10 metros, que es nuestro raster de VV, nombre de su estado y año, ¿sí? Ahí está. Tenemos esta primer parte de la operación, ¿sí? Vamos a generar ahora esta parte, ¿sí?, en donde sería 1 menos 0.088, otra vez esta constante, por el logaritmo natural de la altura de referencia entre 10. Nuestra altura de referencia sería 10, entonces 10 entre 10 es 1, ¿sí? Vamos a hacer eso, ¿ok? Bien, después de este paréntesis voy a agregar el signo de división, abro y cierro otros paréntesis y coloco la siguiente operación: 1 menos 0.088 por el logaritmo natural de 1, en este caso ya directamente realizando la división de 10 entre 10, ¿sí? Si tuvieran aquí una altura de referencia de 8 metros o 15 metros o 12 metros, entonces sería 12, por ejemplo, entre 10 y nos da otro valor, ¿ok? Ya teniendo esto, vamos a guardar este nuevo raster con el nombre de A, ¿sí?
En realidad el exponente, perdón, de rugosidad se denota con la letra alfa. Para facilidad, pues nosotros vamos a ponerle A. O si quieren ponerle exponente de rugosidad, es válido. ¿Ok? Voy a guardar aquí mi exponente de rugosidad y voy a dar OK. ¿Sí? Y voy a esperar ahí a que se genere mi cálculo. Ajá. Entonces, se va a calcular ese exponente de rugosidad. Más o menos va a estar oscilando entre valores de 0 a 0.26, 0.28, 0. y cachito más o menos, ¿sí? Y con ese coeficiente de rugosidad ya vamos a poder escalar nuestra velocidad del viento a la altura de 100 metros, ¿sí? La teoría aquí es que entre más alto se mida la velocidad del viento o entre más altura se mida la velocidad del viento, pues los valores van a aumentar, ¿sí? Por ejemplo, si a una altura de 10 metros mi velocidad del viento es de 3 metros, a lo mejor a una altura de 100 metros ya esa velocidad del viento aumenta hasta 6 metros por segundo, ¿sí? Entonces, entre más alto, pues el viento tiene más turbulencia, ¿sí? Es más rápido o tiene mayor velocidad, ¿ok? Aquí ya está mi raster de el coeficiente de rugosidad, ¿sí? Y si se dan cuenta nos da valores de 0.24 a 0.33, ¿sí? Entonces, ya tenemos ese exponente de rugosidad, ¿sí? Ahora sí podemos aplicar esta ecuación para escalar la velocidad a la altura de 100 metros, ¿sí? Bien, vamos a dejar este video hasta esta parte del exponente de rugosidad. En los siguientes videos pues vamos completando lo que nos falta para realizar el cálculo, ¿sí? De esta práctica número 5. Bien, entonces le dejamos hasta aquí por el día de hoy y nos vemos en un próximo video para continuar con esta práctica. Saludos, chicos.